regulación de la actividad enzimática. Seguimos todavía como parte del objeto de estudio número 2, que es parte del primer parcial. Específicamente vamos a ver la parte 14 y 15. Aquí vienen los temas de los conceptos generales de la regulación enzimática, y en su guía de temas desglosados la parte 14 comienza con la regulación alostérica y termina en la parte 15. Yo aquí lo traigo separado para darle un poquito más de orden, y vamos a ver los conceptos de la regulación enzimática y ver algunos ejemplos para que puedan ustedes contextualizar el por qué les va o por qué les es de utilidad poder entender los mecanismos de regulación enzimática. Bueno, nosotros sabemos que los seres vivos tenemos o tienen mecanismos muy sofisticados para regular sus extensas redes de vías bioquímicas. Y la regulación es esencial por diferentes razones, numeradas aquí de acuerdo a lo que viene en el libro de McKee, para mantener un estado ordenado, para conservar energía y para tener capacidad de respuesta a los cambios ambientales. No sé si a ustedes les ha tocado ver el mapa general de bioquímica, del metabolismo humano. Es una cosa sumamente compleja, ¿verdad? Cuando nos muestran así todo el mapa, pues bueno, ese está, pienso yo, simplificado a cómo realmente se puede llegar a profundizar en cada una de las vías de señalización celular. Entonces es una red realmente muy compleja lo que ocurre en la célula, que todavía no alcanzamos a describir completamente, pero que sí sabemos que tiene que estar muy regulada, porque cuando hay evidencia de no regulación correcta, sabemos que existen algunas enfermedades. Entonces la regulación es esencial, y estos son algunos de los puntos por los cuales son esenciales, y vamos a comenzar con el de mantenimiento de un estado ordenado. La regulación de cada vía da lugar a la producción de sustancias que se requieren para mantener la estructura y las funciones de la célula de forma oportuna y sin desperdiciar recursos. Cuando nosotros somos ordenados en cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros somos más eficientes. Entonces la regulación permite tener un orden en lo que se está sintetizando y en lo que se está degradando en la célula, para ser más eficiente y para desperdiciar menos recursos. Y aquí les traigo, creo, 3 ejemplos de cómo se interpreta esto del estado ordenado, con 3 enzimas de cada una de las razones por las cuales se mantiene la regulación enzimática. Esta es en el ciclo de la urea. El ejemplo que voy a tomar es una enzima que se llama carbamoil fosfato sintetasa 1. Nosotros vamos a ver que es el ciclo de la urea en el tercer parcial. Pero el punto aquí es que esta enzima se encarga de la eliminación del amoníaco en el hígado. Su activación solo ocurre cuando hay acumulación de amoníaco, evitando una sobreproducción de urea innecesaria. Entonces esta enzima se activa o se regula solo cuando la célula tiene la necesidad de eliminar el amoníaco, porque el amoníaco es un compuesto tóxico para nosotros. Y sabemos nosotros que esta enzima, carbamoil fosfato sintetasa, si no se regula adecuadamente, nosotros podemos tener problemas. Aquí nos pone un ejemplo de la deficiencia de esta enzima. Cuando nosotros comemos proteínas o cuando deshacemos nuestras proteínas, se libera amoníaco, pero por el ciclo de la urea, pues ese amoníaco se puede eliminar por la orina en forma de urea. La carbamoil fosfato sintetasa se produce o se expresa y se regula su síntesis cuando se requiere eliminar amoníaco. Cuando falta esta enzima o cuando no está regulada de una manera correcta, pues el amoníaco no se elimina de manera correcta, y esto genera problemas en nuestro organismo. Otro ejemplo, en la síntesis de los nucleótidos, de enzima aspartato transcarbamoilasa, que además esta va a ser la enzima que vamos a estudiar como ejemplo de las enzimas alostéricas, regula la síntesis de pirimidinas. Y en nos dice que si ya nosotros tenemos CTP, que es el trifosfato de citidina, esta enzima se inhibe para evitar la producción excesiva del CTP y mantener el balance entre las purinas. Entonces el mecanismo de regulación me permite no estar produciendo CTP de manera innecesaria. Y acá viene otra también importante, la HMG coenzima reductasa, que ya la veíamos en las clases previas, que es una enzima clave en la síntesis del colesterol. Aquí está en la síntesis del colesterol, como esta convierte el HMG coenzima A mevalonato, y su regulación es indispensable para nosotros no estar produciendo colesterol ni de menos ni de más. Entonces, son ejemplos de cómo la regulación de las enzimas nos permiten tener un estado ordenado. También nos sirve para conservar la energía, que también se vincula con el estado ordenado, porque
nosotros sabemos que nuestra célula necesita energía para sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Energía en forma de ATP. Sin embargo, la célula tiene mecanismos de regulación de las enzimas para no producir energía de más ni para gastar energía de más. Y aquí nos dice pues, que la célula se asegura de consumir solo los nutrientes suficientes para satisfacer sus requerimientos de energía mediante un control constante de las reacciones que la generan. Y obviamente los ejemplos en esta regulación de la energía, muchos de ellos tienen que ver con las vías que nos permiten la obtención de energía o la degradación de los carbohidratos. Y aquí nos pone el ejemplo de la glucólisis y la gluconeogénesis, que son vías que son opuestas, por lo que no ocurren al mismo tiempo. Y una enzima que permite que no ocurran al mismo tiempo es la fosfofructoquinasa. A la célula no le serviría de nada estar al mismo tiempo degradando la glucosa y luego otras enzimas acá todo lo que dan formando glucosas. Entonces hay enzimas que permiten prender una vía mientras apagan la opuesta y el efecto contrario. La fosfofructoquinasa es una de ellas y bajo ciertos estímulos se activa, bajo otros estímulos se inhibe, y entonces favorece que se dé la degradación de la glucosa o favorece que se dé la gluconeogénesis, que es la vía opuesta. De esa manera nosotros conservamos energía a través de la regulación de las enzimas. También aquí viene otro ejemplo, obviamente en el ciclo de Krebs, que se encarga de la obtención de energía, nos pone una de las enzimas que es la disocitrato deshidrogenasa, la cual también se puede regular porque si ya no es necesaria la síntesis de ATP, el mismo ATP llega y bloquea la enzima para que ya no estemos produciendo o generando el ciclo de Krebs y obteniendo energía de manera innecesaria. También nos habla de la beta oxidación de los ácidos grasos y nos pone el ejemplo de la carnitina palmitoiltransferasa. Es una enzima de la beta oxidación y se inhibe cuando no tenemos necesidad de sintetizar ácidos grasos y evitamos ácidos grasos y evitamos una degradación innecesaria de los lípidos mientras la célula está en una modalidad que no es la de obtener energía. Entonces, estos son ejemplos de cómo la regulación de las enzimas nos permiten conservar energía. También la regulación enzimática nos permite responder a cambios ambientales. Acuérdense que nosotros tenemos todo en equilibrio, pero hay cuestiones que no podemos controlar que podrían generarnos cambios importantes en nuestra función celular y las enzimas, la capacidad que tienen ellas de prenderse, apagarse o estar activas o inactivas o aumentar su actividad o disminuir la actividad, pues permite responder a esos cambios de una manera eficiente y rápida. Las células pueden realizar ajustes relativamente rápidos a los cambios de temperatura, pH, fuerza iónica y concentraciones de nutrientes, debido a que pueden aumentar o disminuir las velocidades de la reacción. Ejemplo clásico de cómo las enzimas pueden modular o regularse para dar respuesta a las células, pues son las proteínas de choque térmico. Ya las habíamos revisado, que eran las que plegaban o replegaban proteínas, y funcionan también en respuestas a temperaturas elevadas, en las cuales pues, se producen estas enzimas y estas estabilizan a otras proteínas y evitan su desnaturalización. Cuando hay fenómenos de estrés, se desencadena toda la señalización, que por supuesto implica a enzimas, y por supuesto a través de la regulación de estas enzimas, la célula sabe si debe de producir o no estas proteínas de choque térmico que van a funcionar para replegar proteínas y volverlas a dejar en su estado funcional después de haber recibido un estímulo como el estrés. Entonces, gracias a la regulación también podemos responder a esto. Y aquí están otros dos ejemplos de cómo respondemos también a cambios de pH. Por ejemplo, nos dice que las enzimas digestivas, específicamente la pepsina, es una proteasa en el estómago que solo se activa en pH ácido. Salud. Si el pH aumenta, se inactiva para evitar la autodigestión del estómago. Entonces nosotros cuando comemos alimentos, que el alimento cae en el estómago, se produce la secreción de ácido clorhídrico, que es el que baja el pH, y en esa respuesta al cambio del pH más bajo es que la pepsina se activa y empieza a degradar proteínas. Y acá viene también el ejemplo del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Se acuerdan que este era de la hemoglobina? Este responde a la hipoxia. Y nosotros sabemos que en altitudes elevadas o en enfermedades como las pulmonares obstructivas crónicas,
las células pueden responder produciendo más 2,3-bifosfoglicerato y esta respuesta que dan es a través de la regulación de enzimas que se dedican a sintetizar 2,3-bifosfoglicerato para reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y permitir una mejor entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, estos son mecanismos en donde participa la regulación de las enzimas para dar respuesta a cambios ambientales. En resumen de estos 3 puntos que vimos, la realidad es que si nosotros no reguláramos nuestras enzimas, la vida no sería posible. Sería un desorden completo y la célula no funciona cuando hay un desorden. ¿Cómo se sabe que no funciona cuando hay un desorden? Porque cuando hay patologías, hay desorden en algunas de las rutas metabólicas o en algunas de las vías de señalización. Y entonces sabemos que trae consecuencias clínicas que ustedes como futuros médicos las van a ver en lo que el paciente llega y les presenta como síntomas o como signos. Entonces, la regulación de las enzimas es la base de muchos aspectos que ustedes van a ver a lo largo de toda su carrera como médicos. ¿Ok? ¿Dudas de por qué es importante la regulación? Ahora vamos a entrar a los tipos de regulación. Están aquí clasificados como nos los pide la guía de temas desglosados. Y nos dice que la regulación enzimática se divide en 2 tipos de regulación, uno que tiene que ver con la cantidad y otro que tiene que ver con la actividad. Diferencia entre cantidad y actividad. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo tener 100 enzimas y regular esa enzima porque cuando la necesito tengo 100, pero cuando no la necesito tengo 20. Eso es regular cantidad, ¿ok? Pero también muchas enzimas se pueden regular en que existan a lo mejor 50 enzimas, pero que su actividad sea más alta o más baja. Es decir, que esas mismas enzimas puedan estar prendidas o apagadas. Eso es actividad y lo otro es cantidad. Los mecanismos que pueden ayudarnos a establecer la cantidad de enzimas son principalmente 2. Control genético, que esto tiene que ver con los genes y con la expresión de la proteína, y una característica de la célula que es existir en compartimentos o que la célula tenga organelos. Las divisiones o subdivisiones adentro de la célula también me permiten que en algunos organelos haya mucha de una enzima y afuera no, o que en otros exista menos de una enzima que en comparación con el citosol, etc. Entonces, control genético y compartimentación son los mecanismos que la célula tiene para regular las cantidades disponibles de enzima. Por su parte, la posibilidad de que una enzima pueda estar prendida o apagada se regula mediante principalmente 2 tipos de regulación. La alostérica, que es aquella que implica enzimas que tienen sitios de regulación que están diferentes al sitio activo, que en algunos casos pueden también ser el sitio activo, y a través de estos sitios de regulación en donde llegan moléculas se puede aumentar o disminuir la actividad enzimática. Y otro tipo de regulación es la que se denomina modificación covalente, que se llama modificación covalente porque interviene la ruptura o la modificación de enlaces covalentes en la proteína que me permite que esa proteína tome actividad o que pierda actividad. Ejemplo de esto lo veíamos con la insulina, que si bien no es una enzima, tiene este mecanismo de regulación también, en donde se rompe el péptido C, se rompe unos enlaces covalentes y eso le da actividad. Hay muchas enzimas, como también las digestivas o algunas plasmáticas, que se generan en forma de zimógenos inactivos y que la ruptura de enlaces covalentes les dan actividad. Y también dentro de esta regulación entra una que se llama fosforilación de fosforilación, que ese es un mecanismo en donde la adición de grupos fosfatos o la eliminación de grupos fosfatos de las enzimas les brinda o les quita actividad enzimática. ¿Dudas de cómo se divide para efectos de esta clase la regulación enzimática? Yo creo que hoy vamos a ver estas 2, porque los veo que están cansados de lo que estudiaron, y luego ya mañana comenzamos con este y pasado con este, ¿ok? Nada más traten de poner la máxima atención que puedan en esto, porque ya estamos muy cerca del examen y en la medida en la que ustedes pongan atención aquí, van a tener que estudiar menos para el examen estos temas y se dedican a estudiar más los que ya se les olvidaron. Bueno, control genético. La síntesis de enzima en respuesta a variaciones de las necesidades metabólicas es un proceso que se denomina inducción enzimática
y permite a las células responder de forma eficiente a los cambios en su ambiente. Cuando yo hablo de control genético, tengo que irme otra vez a el concepto de que las enzimas son proteínas y que las proteínas todas, aunque no sean enzimas, y siendo enzimas por supuesto que también, se producen después del proceso de transcripción y traducción. Entonces el control genético se refiere a aquellos mecanismos que a nivel de los genes van e indican que un gen o una enzima en específico en este caso se exprese o no se exprese. Si se expresa, yo tengo más cantidad, si no se expresa, tengo menos cantidad. Entonces ese es el control genético y se explica con unos ejemplos simples que voy a empezar con el ejemplo clásico que ustedes van a ver en todos los libros y luego les voy a poner uno de las células eucariotas porque este ejemplo es un ejemplo de un operón de la bacteria E. coli, que es en donde más he estudiado esto, ¿ok? Acuérdense que en las bacterias, a diferencia de nuestro genoma que se organiza en genes y luego en los cromosomas y todo eso, bueno, en las bacterias, el ADN que es circular, ahí se organiza en operones y los operones son un conjunto de genes que entre todos realizan una función. Entonces el ejemplo clásico de cómo influye la regulación enzimática a través del control genético es el famoso operón de lactosa. El operón de lactosa tiene un gen regulador, tiene elementos de control y tiene los genes que son los que van a ayudar a degradar la lactosa. Se llama operón de lactosa porque a la bacteria le sirve para poder utilizar la lactosa como fuente de energía y está constituido de todos estos componentes. La lactosa obviamente es el inductor. El inductor es una molécula que está siendo quien produce el cambio en la expresión de estos genes. El gen regulador da origen a una proteína represora y pues estos al promotor, al operador y estos dijimos que a quienes van y degradan la lactosa. En E. coli nosotros podemos explicar que este operón funciona principalmente de dos maneras. Cuando una bacteria, E. coli, tiene glucosa como fuente de energía, ella utiliza la glucosa y no necesita la lactosa no necesita pues utilizar a la lactosa como fuente primaria. Si en ese medio de cultivo de E. coli tienen la glucosa, ella está creciendo, creciendo, creciendo y como no hay lactosa o asumimos que no hay lactosa, lo que ocurre a nivel de sus genes es que se genera la transcripción de la proteína represora. ¿Se acuerdan que este era el gen que daba origen a la proteína represora? Entonces se sintetiza esta proteína y esta proteína tiene la función de irse a parar aquí y bloquear la transcripción de los genes que sirven para degradar la lactosa. ¿Por qué hace eso la célula? Pues no desperdicia recursos en producir genes que degradan la lactosa porque no necesita degradar lactosa porque tiene glucosa. ¿Ok? Entonces, este mecanismo regula los genes bloqueando la inducción de los genes de degradación de lactosa porque no hay lactosa para degradar porque tiene glucosa la célula. Pero ¿qué pasa si se le retira la glucosa del medio? Yo ya no le doy glucosa a la célula, pero le doy lactosa. Entonces lo que ocurre es que se transcribe igual y se traduce y se pliega la proteína represora, pero en lugar de irse a poner aquí en el operador para bloquear la síntesis de las enzimas que degradan la lactosa, la misma lactosa que está en el medio y que se tiene que utilizar como fuente de energía, va y se ensambla con la proteína represora. Y cuando se ensambla con esta proteína represora, no le permite o la desensambla del operador. Cuando se quita del operador, entonces la polimerasa puede ir, transcribir los genes, los ribosomas traducen los genes y se generan las proteínas que van a ir a utilizar la lactosa como fuente de energía. Entonces este es un ejemplo sencillo de cómo una célula puede prender o apagar los genes para producir o no diferentes enzimas que le van a permitir cumplir sus funciones. Si no la necesita, no lo activa, si lo necesita, lo activa, pero lo hace a nivel de los genes, por eso se llama control genético. Ejemplos ya de la célula eucariota de este control genético, yo se los voy a mencionar aquí, los vamos a ver con mucho detalle cada vez que lleguemos a estos temas, pero aquí se los menciono. Por ejemplo, las glucosinasas. La glucosinasa, dice, es una enzima clave en el metabolismo de la glucosa. Fosforila la glucosa 6-fosfato en el hígado y en el páncreas.
Su mecanismo de regulación es que tiene un mecanismo de expresión inducido por insulina. Resulta que cuando llega la insulina a la célula, desencadena una vía de señalización que involucra varias vías como mTOR, como las sinasas de trifosfoinositol, etc. Y finalmente toda esta cadenita de reacciones hacen que los genes de la glucosinasa en el núcleo se expresen para poder realizar su función. Entonces, ¿cómo yo sé que es control genético? Porque finalmente regulo la expresión de los genes a nivel de DNA. Ejemplo número 1, entonces dijimos que es la glucosinasa. Dice aquí el mensaje clave, por si van a estudiar de las diapos, ya estas diapos ya están en su plataforma, ¿ok? La insulina activa la transcripción del gen de la glucosinasa, asegurando que el hígado metabolice la glucosa de manera eficiente. Es un mecanismo de control genético. Otro que lo vamos a ver, y esta es una imagen del libro de Ferrier, la enzima que regula la síntesis del colesterol, nuevamente la HMG reductasa. Fíjense cómo ustedes aquí nos menciona que hay elementos reguladores de la producción de esteroles, los cuales tienen moléculas que llegan y inducen la transcripción y expresión de la enzima. Entonces, si se requiere colesterol, esto va a estar activado. Pero si hay suficiente nivel de colesterol, como está aquí, se va a bloquear este proceso, no va a llegar la señal al núcleo y no va a haber transcripción y no va a haber traducción, por lo tanto no va a haber enzima y por lo tanto no va a haber síntesis de colesterol. ¿Okay? Es otro ejemplo del metabolismo de cómo a nivel de genes podemos regular una enzima para poder controlar los niveles de colesterol, en este ejemplo, en nuestra célula. Ahora, compartimentación. Acuérdense, me voy a regresar nada más para no desubicarnos a este mapita. Estamos viendo regulación de cantidad. A través de los genes yo puedo decir cuánta proteína produzco o cuánta enzima produzco. Ahora vamos con los compartimentos. La compartimentación tiene su fundamento en la estructura de la célula. Acuérdense que la célula, esta imagen está súper bonita, pues tiene membranas internas que dan origen a los distintos organelos, y ustedes que acaban de presentar su examen de biología celular deben de saber que cada organelo pues tiene una función diferente y que cada organelo tiene componentes diferentes que se alinean con su función. Entonces, en la compartimentación, pues es creada por la infraestructura celular, es un recurso importante para regular las reacciones bioquímicas porque la separación física hace posible un control independiente. ¿Y por qué tiene que ver esto con la cantidad? Pues porque la cantidad de determinadas enzimas que se producen aquí es diferente a la de esa enzima que se produce acá. Es decir, la mitocondria puede producir las enzimas del ciclo de Krebs en mayor cantidad, obviamente, que el núcleo no las produce. Entonces, esa división entre estructuras o organelos me permite tener diferentes cantidades de enzima en los diferentes tipos. Dice, la arquitectura interna de las células contiene compartimentos y microcompartimentos, por ejemplo, enzimas individuales. Este recuerdo está bien importante, porque además, adentro de cada organelo hay complejos multienzimáticos. Por ejemplo, en el complejo de la isocitrato deshidrogenasa, es una enzima formada de varias enzimas. Y esos complejos también le dan posibilidad de controlar la cantidad de célula en donde se requiere esa cantidad esa cantidad de enzima, en donde se requiere esa cantidad de enzima. La compartimentación celular resuelve varios problemas que están interconectados. Nos permite división y control, también ayuda a las barreras de difusión, nos da condiciones de reacción especializada y nos permite controlar los daños. Voy a ponerles ejemplos de cada una de estas mecanismos que los compartimentos nos permiten y que permiten además regular la actividad enzimática. División y control. Dice, la separación física de reacciones en mutua competencia, por ejemplo, aquellas las que se revierten una hecha por otra, como el caso de las sinasas y fosfatasas, permiten una regulación coordinada que impide el derroche de recursos. Y el ejemplo aquí son enzimas de la glucólisis y la gluconeogénesis. Lo que ustedes ven aquí, que también es una imagen que vamos a ver en el tema de la gluconeogénesis, es enzimas que funcionan en las mismas rutas metabólicas, pero en la gluconeogénesis y la glucólisis en la mitocondria y en el citosol. La glucólisis se lleva en el citosol, pero una parte de la gluconeogénesis, aquellas reacciones que son inversas a la de la glucólisis,
el compartimento de la mitocondria, esta membrana que está aquí, me permite que no estén compitiendo ambas vías metabólicas en el citosol. Entonces, las diferentes, en este caso específico, la mitocondria y el citosol, pues es una estructura que me da división y control, porque yo estoy controlando que no haya al mismo tiempo síntesis de glucosa y degradación de glucosa. ¿Preguntas de esto? No estoy hablando de cantidad porque obviamente si yo me fijo en alguna de estas enzimas que están acá, cualquiera de las que ustedes vean aquí, pues estas van a estar aquí, pero no van a estar acá, en mayor cantidad acá y acá. Ahora, en la compartimentación, ¿cómo sirven como barreras de difusión? Yo sé que ustedes en biofísica y en biología también ven mucho esto, pero aquí nos dice el libro que en el interior de las células la difusión de moléculas de sustrato es un factor potencialmente limitante de las velocidades de reacción. Si los sustratos no pasan adentro de las enzimas, adentro de los organelos o de las células, pues no va a haber con qué hacer la reacción. Entonces las barreras que los organelos generan en forma de membranas también ponen a disponibilidad del sitio en donde se está llevando la reacción el sustrato para que se lleve la reacción. Las células evitan este problema creando microambientes en los que las concentraciones de enzimas y sustratos, que concentran, enzimas y sustratos, y mediante la canalización de metabolitos, que es la transferencia de moléculas de producto de una enzima a la siguiente en un complejo multienzimático. La imagen que ustedes ven aquí es la de piruvato deshidrogenasa. Es una enzima mitocondrial que convierte el piruvato a acetilcoenzima A. Déjenme ver dónde anda. Aquí. El piruvato que viene de la glucólisis que se da en el citosol, se entra a la mitocondria y luego se convierte a acetilcoenzima A y este se va al ciclo de Krebs. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Las barreras de difusión, explicadas aquí por este complejo multienzimático, nos dice que las enzimas están organizadas a través de estos complejos en donde el producto de la primera reacción en un complejo queda, digamos, fijo ahí o transferido inmediatamente a la enzima que sigue, y luego este producto se transfiere a la enzima que sigue y luego ya se libera. Esto me permite controlar, tener estos microambientes en donde no desperdicio recursos o no desperdicio eficiencia de la célula si todas las enzimas estuvieran distribuidas a través de toda la mitocondria. Entonces, la organización en complejos multienzimáticos me permite controlar y difundir los sustratos y los reactivos de una serie de reacciones que me permiten obtener, en este caso el acetilcoenzima A, de una manera controlada. Por otra parte, nosotros también con estas barreras de difusión tenemos moléculas que no pueden atravesar ciertas barreras. Por ejemplo, hay moléculas que no pueden atravesar la membrana de la mitocondria. Esa es una barrera que me permite controlar también a mis enzimas, porque si yo no meto un sustrato a la mitocondria a través de ponerle un freno por la barrera, pues no va a haber reacciones para ese sustrato. Entonces, tanto los complejos multienzimáticos como la posibilidad de que los sustratos entren o no a través de las barreras que forman los organelos son los mecanismos que permite la compartimentación y que son mecanismos de regulación enzimática. ¿Preguntas de aquí? Condiciones de reacción especializadas, también la compartimentación me permite tener esas condiciones. El ejemplo clásico es el lisosoma. ¿Se acuerdan que el lisosoma se encarga de degradar componentes y tiene un montón de enzimas, pues de degradación de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de eliminar grupos fosfato? Y todas estas están en un microambiente que les permite especializarse. Acuérdense que los lisosomas tiene estas hidrolasas conocidas como hidrolasas ácidas, que funcionan en valores de pH muy bajitos, 4.5 a 5, para la degradación de macromoléculas. Dice, si las enzimas lisosomales se escaparan al citosol, que tiene un pH más o menos de 7.4, seguramente la estructura, que es estable a 4 o 5, se desnaturaliza y su actividad se verá reducida. Entonces, crear estos microambientes especializados también me permite evitar daños celulares descontrolados. Y pues los mecanismos de degradación de lisosomas son descomponer proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, facilitando el reciclaje de biomoléculas. ¿Qué importancia biomédica tienen este mecanismo? Pues nos dice que deficiencias en enzimas lisosomales causan enfermedades de almacenamiento lisosomal,
como la enfermedad de Tay-Sachs, la de Gaucher, donde los lisosomas no pueden degradar ciertos tipos de lípidos o carbohidratos acumulándose en la célula y generando pues implicaciones clínicas que nosotros podemos ver en los pacientes. Entonces el ejemplo clásico de condiciones de reacción especializadas es el lisosoma y además está sumamente vinculado con el control de daños enzimáticos. Y aquí nos hablan de los peroxisomas, pero también ocurre lo mismo en los lisosomas. Dice, algunas reacciones generan productos intermedios que pueden ser dañinos para la célula. Para evitar esto, las células emplean la compartimentación y mecanismos específicos de control. Aquí el ejemplo es el peroxisoma y la catalasa. Dice, en los peroxisomas, la oxidación de ácidos grasos que genera el peróxido de hidrógeno, que es un compuesto tóxico y que se considera a veces como una de las especies reactivas del oxígeno. La catalasa es una enzima que rápidamente convierte el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Obviamente estos ya no son tóxicos y esto evita el daño oxidativo. Este es el ejemplo de cómo nosotros evitamos ese daño oxidativo teniendo esta compartimentación en peroxisomas. ¿Sí son estas? Sí, aquí está la formación del peróxido de hidrógeno que rápidamente lo podemos producir en agua y oxígeno. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el ciclo de la urea en los hepatocitos. Dice, durante el metabolismo de los aminoácidos se genera el amonio. Ahorita hablábamos de él. El amonio es una sustancia muy tóxica para el sistema nervioso, por eso la tenemos que eliminar. La eliminamos a través del ciclo de la urea. Y este se segrega en las mitocondrias. Por eso estamos hablando de compartimentos, porque tiene que ver con la mitocondria hepática, en donde la enzima que revisábamos ahorita, la carbamoilfosfato sintetasa, inicia el ciclo de la urea convirtiendo el amonio en urea, que luego se elimina por la orina y obviamente la urea pues ya no es un compuesto tóxico. Entonces controlamos el daño a través del uso de enzimas que están dispuestas en organelos. Y luego viene otra que es el glutatión en el citoplasma. Dice, la glutatión peroxidasa neutraliza las especies reactivas del oxígeno o los radicales libres y protege a las proteínas y membranas celulares del estrés oxidativo y está presente en el citoplasma, que si bien no es como tal un organelo, pero pues es el espacio en donde están contenidos el resto de los organelos. ¿Qué importancia biomédica? Pues nos dice que deficiencias en estos sistemas de control de los compartimentos pueden llevar a estrés oxidativo, daño celular y enfermedades como la cirrosis hepática, la neurodegeneración y el cáncer.